gracias. La idea de esta plática es comentar algunos de los puntos fundamentales, la puerta de entrada a lo que yo he venido manejando desde el 2004, de la sistematización de algunas ideas para la mejor administración de los órganos jurisdiccionales. Entonces, aquí voy a partir, desde luego, de algunos de los planteamientos esenciales que se hacen en la obra que dio a conocer el maestro de ceremonias de administración y liderazgo, que es la base fundamental de esto que se está comentando. El tema de la conferencia es el cambio de paradigma en la gestión judicial. Y si vamos a hablar de un paradigma, pues primero tenemos que recordar qué es esto del paradigma. Dice una definición muy sencillita: es un modelo o patrón en cualquier disciplina científica u otro contexto epistemológico. El término tiene también una concepción en el campo de la psicología, refiriéndose a acepciones de ideas, pensamientos, creencias que se aceptan como verdaderas o falsas, sin ponerla a prueba de un nuevo análisis. En las organizaciones, en cualquier organización, piensen ustedes una gran empresa como General Motors, en un juzgado, en un tribunal, en una escuela, estamos llenos de paradigmas. Esto es, la gente cree que las cosas deben ser de esa manera. Y estos paradigmas, pues son una forma de simplificar la realidad, de que nuestra mente capte que las cosas deben ser de esa manera. En los órganos jurisdiccionales estamos llenos de paradigmas. Yo estaba pensando en la mañana, a ver, ¿cuáles son los paradigmas así como que clásicos? Y puedo simplificarlo así: en los juzgados de distrito existe el paradigma de que hay mucho trabajo y que hay que salir a altas horas de la noche. Ese es un paradigma. Ya nadie lo cuestiona, así es la vida en los juzgados de distrito. ¿Qué otro paradigma que, por ejemplo, en los tribunales colegiados es muy común? Que en la sentencia hay que transcribir absolutamente todo. Y esa es la creencia, de que las sentencias tienen que ser de este tamaño, ¿verdad? Llenas de transcripciones, y que una buena sentencia es la que es suficientemente choncha, ¿verdad?, para justificar todo el trabajo que se está haciendo. Esos son paradigmas. De lo que se trata precisamente aquí es pues hacerse consciente de que existen estos paradigmas en cualquier organización y desde luego en los tribunales y juzgados, y que pues probablemente hay otra manera de hacer las cosas, que es de lo que se trata al aplicar administración y liderazgo para órganos jurisdiccionales. Voy a partir de un cuento. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia, es simplemente una historia inventada por mí que aparece en mi libro. En el juzgado pésimo de distrito en la ciudad de Caos, las jornadas de trabajo eran abrumadoras. Con frecuencia permanecíamos en él hasta altas horas de la madrugada. A pesar de dedicar tantas horas, no era gran cosa lo que avanzábamos. Los expedientes se acumulaban. Teníamos un gran rezago. Las resoluciones nunca se dictaban oportunamente. Sin embargo, algunos compañeros eran privilegiados. Salían muy temprano, no regresaban en las tardes y llegaban a las 10 de la mañana. Eran los proyectistas. Siempre trabajábamos bajo la presión de lo más urgente o se atendía el asunto del litigante más latoso. Todos los días las instrucciones cambiaban y las cosas se tenían que hacer de manera diferente. Un mismo acuerdo de mero trámite nos lo regresaban a corrección varias veces por cuestiones intrascendentes. Tenía compañeros que no sabían computación y menos derecho. Eran recomendados. No me sentía a gusto en la oficina. Todo eran rumores, chismes y competencia por quedar bien con el jefe, aunque rara vez lo veíamos. Hablaba por conducto de un secretario. Siempre albergué mis dudas sobre quién realmente mandaba en la oficina. A pesar de haber estado 10 años como oficial y haber concluido mis estudios de maestría en Derecho Constitucional y Amparo, nunca pude ascender y poco fue lo que allí aprendí. Nunca me tomaban en cuenta. Alguna vez se me ocurrió hacer un proyecto y en lugar de agradecérmelo, fui reprendido, aunque después me enteré que el secretario lo presentó como suyo. El digno marco a este macabro panorama
eran las deterioradas instalaciones que teníamos, el polvo, el desorden, los expedientes tirados en el suelo, las promociones regadas en los escritorios y en los cajones revueltos con comida, billetes de depósito y otros valores. No había control de nada. La estadística y las anotaciones en los libros se hacían a la memoria del supersecretario. Pobres abogados, eran tratados con desprecio, algunas veces hasta humillantemente. Se les decía, ¿qué no ven todo el trabajo que tenemos? Como ven, pues esto nos hace pensar, claro, es una elucubración mía, eso pasa en los juzgados de Guatemala o de El Salvador, en México eso no se presenta. Lo cierto es que en alguna medida muchas organizaciones, muchos juzgados, tribunales en mayor o menor medida se acercan mucho a esto. Lo cierto es que ese paradigma de las jornadas de trabajo, ese paradigma de estar inventando el trabajo todos los días, ese paradigma de no aprovechar al máximo los avances informáticos, etcétera, está presente siempre. ¿Qué caracteriza esto que yo he llamado el paradigma tradicional? En un tribunal o en una parte de esta están todas las cosas dadas. O sea, hay la creencia por los titulares y las personas que pertenecen a estos juzgados o tribunales que todas las cosas están dadas, que uno no puede cambiar el mundo, que las leyes, reglamentos y acuerdos fijan los procedimientos. El Consejo de la Judicatura Federal proporciona los elementos materiales y establece la plantilla de personal. Y que el juez o magistrado solo debe sentarse en su privado a revisar acuerdos y proyectos y firmarlo. Esto yo creo que es lo que caracteriza a este paradigma tradicional, que es como un fatalismo, ¿verdad? Somos víctimas de toda una serie de leyes, reglamentos, acuerdos, y simplemente mi labor es sentarme en el escritorio pacientemente, sumisamente, a revisar acuerdos y proyectos. En el paradigma tradicional, el personal trabaja instintivamente de forma automática, sin una coordinación o dirección, reacciona frente a los errores o desviaciones, no existen horarios, las jornadas son extenuantes, nadie se va hasta que no se vaya el jefe, nadie comparte su trabajo y existe un ambiente amañado y burocratizado. El trabajo sale, porque tiene que salir, ¿verdad? Pero a costa de muchas horas y sacrificios. Todos los días se están inventando los procedimientos y los formatos, y por lo mismo no es fácil supervisar y controlar el trabajo. Pero hay una manera diferente de hacer las cosas, que eso es de lo que se trata esta conferencia, de sembrar en ustedes, sobre todo en los jóvenes, la posibilidad que las cosas pueden cambiar y que hay manera de hacerlas científicamente para que esto sea exitoso. Y esto es lo que se llama paradigma innovador. Los titulares y colaboradores en mayor o menor medida han asumido personalmente la labor de planear sus funciones a través de organizar, estructurar, seleccionar, inducir, motivar, capacitar y promover a su personal. Fíjense que yo creo que una de las distinciones del paradigma tradicional con este paradigma innovador que estoy promoviendo es esto, que hay una actividad mental previa a todas las actividades, que es la planeación. Aquí está mi secretario Miguel Ángel, y él cada semana va conmigo y me dice, magistrado, ¿a cuál le pegamos? Y me trae su lista de los asuntos de esa semana para planear el trabajo de la semana. Pero así como él planea el trabajo de su semana, pues también se tiene que planear el trabajo del tribunal, el trabajo de cada ponencia. Y también se tiene que planear, bueno, pues todas las actividades que involucran toda la actuación del tribunal. Por ejemplo, ahorita con la cuestión de la depuración, pues se han tenido que hacer investigaciones y todo. Ya hay un plan en el tribunal para esto de la depuración. Es visualizar el futuro y no trabajar, ¿verdad?, reactivamente. Es decir, ya que tengamos encima la obligación de entregar el año 2004 a la depuración, ahora sí ponernos a trabajar. Mejor anticipadamente planeamos, ¿no? Dice Baltasar Gracián que para los prevenidos no hay malas ocasiones, ¿verdad? Y es que si uno piensa por adelantado, es prevenido, planea, pues no va a tener problemas. Aquí hay compañeros estudiantes que seguramente también reforzarán lo que yo les digo, ¿verdad?
¿Qué diferencia hay del compañero estudiante que todos los días estudia, aunque sea 15 minutitos, la clase que le dieron? Estudia el capítulo respectivo, llega el día del examen y ni se tiene que desvelar, ni tomar cantidades industriales de café con Coca-Cola y quién sabe qué más cosas se meten ahora. No, ¿por qué? Pues ya él nada más es una repasadita, ¿verdad? De repasar los cuadros sinópticos que hizo y se acabó. Eso es planeación, ¿verdad? Claro, los mexicanos a veces somos muy reactivos a la planeación, pero ahí está la diferencia entre el éxito y el fracaso. Dicen que mucha de la diferencia que hay entre la gente exitosa y la gente que no lo es esa visión de futuro, es esa planeación, eso, ver por anticipado cómo van a ser las cosas. Otro de los acentos que tiene este paradigma innovador es trabajar con la gente. En mi libro yo os digo que el humanismo es el punto de referencia de salida y de llegada. El hombre es el centro de toda nuestra actividad. Yo pongo, por ejemplo, en los cursos que he dado, de que pues, he oído expresiones, ¿verdad? A veces hasta muy denostativas, de algunos titulares que dicen, a mí me vale lo que pase con esta, yo quiero mi proyecto. Pues, si uno quiere proyectos de excelencia, si quiere tener una organización de excelencia, lo primero es centrarse en el ser humano. Entonces, por eso es que uno de los puntos fundamentales de este paradigma innovador, pues es también centrarse en el ser humano. Y por eso es que no solo es necesario tener ciertos conocimientos administrativos, sino para podernos centrar en el ser humano, tenemos que hacer uso de herramientas de liderazgo. Hay corrientes muy modernas en materia de administración que se ha dicho, la administración ya es insuficiente. Para llegar a organizaciones de excelencia se necesita el liderazgo. Trabajar, como vamos a ver al final, sobre el ser humano completo, con todas sus potencialidades, pero también con todas sus debilidades. También el paradigma innovador, y más ahora, debe aprovechar al máximo los avances informáticos e implementar mecanismos de mejora continua y supervisión y control. La supervisión y el control es fundamental. Dice el refranero mexicano que orden dada y no supervisada sirve para no sé qué cosa. Pues es precisamente esto, que haya una supervisión y un control. Como vamos a ver, pues el control involucra atender a estándares de cantidad y de calidad y luego pues tener una retroalimentación, que salió mal para corregirlo. Otra cuestión que yo sí creo que además de centrarnos en el personal, que es muy importante en el paradigma innovador, es el establecimiento de procedimientos administrativos estandarizados dentro de cada órgano. Yo he visualizado esto como el modelo de ensamblaje en serie que innovó Henry Ford cuando empezó a hacer el modelo T. Se trata de que veamos los procedimientos de un órgano jurisdiccional, todos los procedimientos que se llevan, como esas líneas de ensamblaje, ¿verdad? Donde uno le pone la rueda, otro le pone una tuerca, otro le pone el volante, pero todo el mundo sabe qué es lo que tiene que hacer y el trabajo no se detiene, fluye hasta que se archiva el expediente. Desde que entra una demanda en la oficina de correspondencia común hasta que se archiva y ahora hasta que se destruye el expediente. Entonces todo ese flujo continuo debe involucrar que todas las personas saben perfectamente qué es lo que tienen que hacer. Este es el gran reto del paradigma innovador. Claro, alguien me ha dicho, oiga magistrado, pero esto es mucho trabajo, hay que planear una bola de cosas. Sí, pero vale la pena en alguna medida, en mayor o menor medida, pero ir trabajando en estos temas. Al final, uno es el mayor beneficiario de esto. Otras de las características de este paradigma innovador. Se auxilian de algunos instrumentos administrativos y de liderazgo para lograr que las cosas marchen mejor en su juzgado o tribunal. En este tipo de órganos se respeta el principio que reza: el juez debe ir en persona a su frente y hacer por sí mismo el oficio de capitán. En el juzgado pésimo de distrito en la ciudad de Caos, nunca se veía el juez, ¿verdad? Él hablaba por conducto de un supersecretario. Pues aquí eso es lo importante para encabezar estas transformaciones, y es una de las características del liderazgo, pues el líder se tiene que ver, santo que no se ve no es venerado,
Y esto es fundamental en el liderazgo. Si no se ve quién es el que está dirigiendo la orquesta, pues es imposible lograr estas transformaciones. Y todo se va creando un círculo virtuoso. Todas estas cuestiones se van sumando en mayor o menor medida. La diferencia, los resultados. De seguir la postura tradicional o de llevar a la práctica algunas herramientas administrativas y cibernéticas se pueden advertir simplemente. Resoluciones dictadas con retraso, contradictorias, incompletas o incongruentes y de poca calidad. Ahí en el circuito donde yo estaba, pues había que denunciar la contradicción de tesis entre los secretarios del mismo tribunal unitario, ¿verdad? Porque si le tocaba el asunto a un secretario, pues salía en un sentido, y si le tocaba al otro secretario, pues salía en otro sentido. Pues eso no puede ser, es el mismo órgano jurisdiccional. Cuando yo llegué al juzgado de distrito ahí en Veracruz, pues cada secretario tenía su propia ley de amparo, porque los acuerdos eran diferentes, de la misma cuestión y tenían un sentido diferente, tenían su propia ley de amparo cada secretario. Entonces ahí era la importancia de estandarizar los acuerdos. Luego, resoluciones dictadas con retraso. Si no están los procedimientos muy claros, si no el titular no ha dado los elementos suficientes para que el trabajo fluya, pues se va a retrasar el trabajo. Y luego, pues las resoluciones pueden ser incompletas o incongruentes. No existen horarios. Yo creo que esto es algo bien importante, que nosotros trabajamos con seres humanos con necesidades, y las primeras en la pirámide de Maslow son las necesidades fisiológicas, ¿verdad? Si la gente no duerme, pues ¿cómo podemos creer que van a llegar a un trabajo intelectual tan desafiante como el trabajo jurisdiccional? La gente tiene que descansar, la gente tiene familia, la gente tiene que alimentarse bien, y yo creo que esa es la base para pensar en cualquier otra cuestión. Por esto es tan importante fijar los horarios. El personal está sometido a un desgaste permanente. Ya los secretarios andan así como zombies, ¿verdad? Ya no saben si están durmiendo o están despiertos, ¿verdad? Están en una duermevela, ¿verdad? Así medio especial. Los ambientes organizacionales son burocratizados y hostiles. Se corta el ambiente con un cuchillo. Y ustedes se pueden dar cuenta cuando llegan a alguna tienda, piensen ustedes, o algún establecimiento, alguna organización, se ve cuando hay un buen ambiente de trabajo, se siente cuando hay un buen ambiente de trabajo. Una vez una visitadora me dijo, oiga, qué buen ambiente se siente en su juzgado, se ve una cooperación entre todos, se siente. Y hay lugares donde de veras los secretarios de una ponencia tienen bajo pena de muerte prohibido hablar con los secretarios de la otra ponencia. Pues, oigan, estamos en el mismo barco, ¿verdad? Entonces esos ambientes hostiles, no, esto es como en el fútbol, háblense, compartan la información. Oye, yo ya hice una igual, pues, citamos el precedente y vamos adelante, estamos remando para el mismo lado, ¿verdad? Entonces, aquí es donde se ve esto aplicado, este ambiente de cooperación. Y luego lo más triste, esto es más común en los juzgados, problemas derivados de la falta de control de documentos importantes, billetes de depósito, pólizas de fianza, o instrumentos, objetos o productos del delito, etc. El desprecio o desconocimiento de algunos juzgadores o sus colaboradores de las cuestiones de organización y funcionamiento de un juzgado tribunal invariablemente traerán consecuencias de búsqueda o a través de cualquier otro evento similar en las decisiones sobre por qué es necesario un cambio, qué se debería cambiar y cómo debería conseguirse el cambio. Se está atento a cualquier sugerencia y se analiza ajustando de forma inmediata cualquier mecanismo o procedimiento. Los cambios, y esto es lo importantísimo, deben hacerse gradualmente y de manera prudente, tratando de convencer e involucrar al equipo en los beneficios que para todos traerán. En mi libro, una de las fuentes fundamentales es El arte de la prudencia de Baltasar Gracián, y esta es una frase de él: comenzar con pies de plomo. La prudencia entra con gran tiento. Sus bastidores son la observación y la cautela. Ellos van abriendo camino para pasar sin peligro. Cualquier acción irreflexiva está condenada al fracaso por la discreción. Comenzar con pies de plomo, y como dice Baltasar Gracián, ¿verdad? Sus bastidores son la observación y la cautela. Esto es cómo se gesta el cambio. Y aquí venimos ya convencidos de que las cosas pueden hacerse de otra manera,
cómo se debe de gestar el cambio. Pero ahora viene la cosa, oye, ¿y sobre qué bases, sobre qué, digamos, ciencia puedo yo enfrentar esos cambios? ¿Cómo puedo visualizar la mejor manera técnicamente para hacer las cosas de otra forma? Y yo les presento esta pues leyenda como un ejemplo de cómo se presenta frente al juzgador su órgano jurisdiccional. Cuenta la leyenda que en Frigia vivía un buen campesino llamado Gordio. Toda su riqueza consistía en un carro y 2 bueyes que tiraban del carro. El oráculo vaticinó que sería rey de Frigia el primer hombre que pasara por cierta calle. Aquel primer hombre fue Gordio con su carro. Lo nombraron rey. Gordio fundó la ciudad de Gordia, y una vez que le preguntaron cuál era su secreto, enseñó el nudo que ataba sus bueyes del carro y dijo: este nudo que nadie es capaz de hacer ni deshacer, lo he hecho yo. A la muerte de Gordio, el carro y el nudo fueron guardados en el templo, confiando en que mientras nadie deshiciera el nudo, el reino de Frigia no sería sometido ni destruido. Llegó Alejandro Magno con su expedición guerrera y se enteró del oráculo y la leyenda. Entró en el templo y de un tajo con su espada partió el nudo gordiano y lo deshizo, con lo que Frigia fue sometida. Fíjense ustedes cómo ve un juzgador su órgano jurisdiccional, a veces lo ve como ese nudo gordiano, ¿verdad? Nadie lo puede deshacer, está lleno de bolas y bolas y bolas. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues lo que hizo Alejandro Magno. Seccionarlo, y esas disecciones se hacen a través de una ciencia, como vamos a ver, que es la ciencia de la administración. Existe una ciencia que puede auxiliar al juez y a sus colaboradores a planear y resolver de manera integral el gran reto que representa la organización de un órgano jurisdiccional. En un juzgado tribunal permitirá lograr la máxima eficiencia en la forma de coordinarlo a través de planear y regular sus operaciones con la finalidad de impartir la justicia federal de manera pronta, completa e imparcial, como le exige el artículo 17 constitucional. Por otro lado, el empleo de algunas herramientas administrativas traerá otras consecuencias positivas como un sistema de mejora continua, un clima organizacional propicio para la excelencia, una mayor racionalidad en las jornadas de trabajo, una comunicación fluida en el órgano, en una palabra, posibilitarán la felicidad de las personas que trabajan en el juzgado o tribunal. Yo me acuerdo que en uno de los cursos para jueces, yo les empecé el curso diciéndoles: ¿ustedes quieren ser felices? ¿Ustedes quieren que las personas que trabajen con ustedes sean felices? Pues háganme caso. Y ahí yo les empecé a platicar de las vivencias, de los resultados, de tener jornadas de trabajo razonables, de compartir el trabajo, de tener comunicación fluida, etcétera. Y bueno, la verdad sí, pues uno logra ser feliz, en lugar de pensar: ay, voy a llegar al juzgado, y ahí está este hijo de la... no, y ahí está fulano, no. Bueno, pues mejor pensar: oye, no, pues el buen ambiente de trabajo, hasta uno quiere llegar a trabajar, ¿verdad? El juzgado o tribunal depende básicamente de un equipo de personas a las que debe asignárseles y supervisárseles tareas específicas en el que el titular y sus colaboradores inmediatas de manera personal deben asumir su dirección y coordinación. El juez o magistrado, y en menor medida sus secretarios o actuarios, deben orientar sus esfuerzos propiamente a la planeación, dirección, supervisión y control de las labores del juzgado, dejando a sus colaboradores las tareas de ejecución propiamente dichas. Uno de los principios básicos en la dirección son los principios de delegación y subsidiariedad. O sea, hay que delegar a los colaboradores por las tareas que son de ejecución propiamente, y el principio de subsidiariedad, que no haga el superior lo que debe hacer el inferior. Y ahí hay varias anécdotas. Una de ellas me comentó una visitadora que veía que el libro en un juzgado de distrito, el libro de juicios civiles y mercantiles, le faltaban anotaciones. Le preguntó al juez que por qué no tenía anotaciones en el libro, dice, y el juez le respondió: mire, es que esto es tan complicado,
de iniciados, que yo personalmente hago las anotaciones en el libro, pues entonces imagínense ustedes que el juez está haciendo anotaciones en los libros en lugar de estar revisando los proyectos de sentencia o dirigiendo propiamente el órgano jurisdiccional, principio de subsidiariedad. La atención del juez o magistrado debe centrarse estratégicamente en los puntos claves, sin perjuicio de que de manera excepcional pueda realizar otras labores que en principio deben corresponder a sus colaboradores. Los secretarios actuarios, a la par de realizar labores de ejecución, coadyuvan con el titular en la administración del órgano jurisdiccional y en la parte que de él tienen asignada. Cada secretario en su mesa de trámite, cada actuario en la sección del juzgado tribunal que le corresponde, es líder de esa sección. Y pueden implementar algunas de las herramientas que aquí hemos comentado. En un juzgado tribunal trabaja un equipo que debe estar perfectamente capacitado y sincronizado, donde cada servidor público sabe con claridad su función y los detalles de su actuación. Asimismo, cuenta con los medios materiales y de organización para realizarlos de la mejor manera. El equipo de trabajo debe estar plenamente consciente de la importancia y trascendencia de la labor que se desarrolla y tiene muy claros los objetivos del juzgado y su filosofía. Además de la cuestión de la administración, sí es muy importante hablar de otro tema que es el liderazgo. Pues por razones del tiempo no me puedo detener en ver cada una de las etapas del procedimiento administrativo, pero es muy importante dentro de esta administración pues ver ese nudo gordiano y que esas secciones se pueden hacer a través de la planeación, la organización, la integración, la dirección y el control. Estas 5 etapas del procedimiento administrativo permiten pues, hacer esas secciones del nudo gordiano y a partir de utilizar los principios que la planeación tiene, la organización tiene, la integración tiene, la dirección tiene y el control, se puede lograr esa organización exitosa que todo mundo deseamos, ¿verdad? Pero además de estas etapas del procedimiento administrativo y de llevar a cabo estos principios que marca el procedimiento administrativo en cualquier organización, se necesita liderazgo. Entonces, no basta aplicar principios administrativos, sino que también se necesita liderazgo. Y eso cada vez se ve más reflejado. Stephen Covey, que se hizo famoso con los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, uno de sus más recientes libros es El 8º hábito, de la efectividad a la grandeza. Y este es un libro de liderazgo. Y ahí él plasma que por más esfuerzos que se hagan en materia administrativa, si no hay ese liderazgo, pues es difícil cambiar la realidad, porque finalmente ¿con qué trabajamos? Pues con seres humanos. Y para trabajar con seres humanos se necesita liderazgo. Dice esta frase de la Biblia: si un ciego se mete a guiar a otro, ambos caen al hoyo. El liderazgo es un arte que se aprende y parte de tomar la iniciativa. O sea, se ve, el liderazgo se siente, se toman iniciativas. Tiene como base moral la credibilidad de una conducta personal adecuada. Se desarrolla a partir de la influencia lograda en los colaboradores por centrarse en el ser humano completo. Y aquí viene el punto que hay que destacar. El liderazgo implica que uno tome al ser humano completo, cuerpo, mente, corazón y espíritu. En servirlos con amor, este es algo que empieza a hacer que también muchos paradigmas se cambien. El líder es el primer servidor de sus colaboradores. Cuando uno piensa, uno de los grandes líderes del mundo, Jesucristo, pues el que quiera ser el primero tendrá que ser el último y servirlos a todos. Entonces, este liderazgo de servicio es precisamente lo que se logra, lo que se quiere. Yo tengo que poner como líder de una organización todas las condiciones necesarias, atender a las genuinas necesidades de mis colaboradores para lograr la efectividad del órgano jurisdiccional. Y aquí eso es importante. El liderazgo finalmente lo que genera es esa sensación, esa cuestión de que afecta la vida de cada uno de los colaboradores, que se tiene esa autoridad moral para que la gente pueda dar más de lo que ordinariamente da.
Y eso es atender a las genuinas necesidades de los colaboradores, fisiológicas, de seguridad, necesidades sociales, de estima y de realización. Esta habilidad o destreza se consolida con el propio conocimiento de la actividad que se realiza. Desde luego, pues, un magistrado, un juez que sea un animal en derecho, pues lógicamente no va a poder tener liderazgo. O sea, primero se tiene uno que ser técnico en su función. Y este no es el problema. En el Poder Judicial la gente está altamente capacitada. El problema es trabajar en las habilidades humanas que se requieren. Entonces, aquí se requiere un compromiso con la misión institucional, su visión, sus valores y objetivos, con acciones efectivas, proactivas. O sea, el liderazgo se ve con acciones para el cambio. Por eso el líder debe encabezar los cambios. Con visión de futuro, las cosas pueden ser mejor. De gestión del cambio, de estímulo y motivación. Fíjense que esta es mi modesta aportación. Después de haber leído, pues yo creo que más de 30 libros sobre el liderazgo, hice esta pirámide y se las explico brevemente. La base del liderazgo es esta base moral, es credibilidad, es conducta personal adecuada. Si alguien no tiene integridad moral, difícilmente va a ser líder. Después hay lo que se llama factores del liderazgo. La posición jerárquica del juez o el magistrado o el secretario que es titular de una mesa de trámite o el secretario de acuerdos o el actuario, bueno, tienen esa posición jerárquica de liderazgo, digamos, competencia profesional y características personales. Claro, hay características personales que facilitan el liderazgo. Una persona que sabe comunicar bien, que es extrovertida, claro, pero pues todo esto se puede aprender. Luego, ¿cómo se ve el liderazgo? Pues con iniciativas. Nadie puede ser líder si no toma la iniciativa en algo. En llevar a cabo acciones que trasciendan de su cabecita a la realidad. Y luego, pues también con la influencia que se logra en los colaboradores a través de atender sus genuinas necesidades fisiológicas, de seguridad, sociales, de estima y realización. Del ser humano completo, cuerpo, mente, corazón y espíritu. Y además esto se tiene que hacer con amor y servicio. Uno de los autores, por ejemplo, agarra la carta de San Pablo a los romanos, la que se lee en las bodas, y dice, bueno, es que hay que servir a los colaboradores con paciencia, amabilidad, humildad, respeto, generosidad, indulgencia, honestidad y compromiso. Finalmente, con amor. Hay un compromiso absoluto con la misión, visión, valores y objetivos organizacionales. Y finalmente, con acciones y roles, lo que se llama el liderazgo situacional, es que finalmente se materializa en cada uno de los colaboradores ese liderazgo. Entonces, cuando oigan ustedes hablar de liderazgo, pues esta pirámide explica muy bien qué es esto del liderazgo. Muchas veces dicen que el liderazgo se siente y no, a veces no se puede explicar. Pero finalmente yo creo que esta pirámide recoge muchas de las ideas de lo que es finalmente el liderazgo y es un arte que se aprende. Y esto es como todas las cuestiones humanas, va en grados, ¿verdad? A veces dice el ministro Azuela, pues es que los seres humanos somos imperfectos y a veces nos levantamos de malas y a veces tenemos acciones así heroicas, ¿verdad? Y a veces no, y a veces respondemos mal y somos seres falibles. Lo importante, también como dice San Pablo, es no perder el rumbo y pues, tener esto como alguna referencia, como alguna brújula que nos permita hacer mejor el trabajo en los órganos jurisdiccionales. Pongo a su disposición el correo electrónico. En la página también de la coordinación hay una sección de administración y liderazgo, incluso el que quiera profundizar un poquito en estos temas, hay unas presentaciones de PowerPoint bastante curiosas sobre los distintos temas de administración, es cjmgto.org. Ahí hay una sección que se llama Administración y Liderazgo. Ahí pueden ver un comentario sobre los temas, todo el material del curso, del último curso que di a los jueces. Y desde luego pongo a su disposición mi libro Administración y Liderazgo para órganos jurisdiccionales. Esta es la segunda edición y aquí pueden profundizar en estos temas. Pues muchas gracias.